En esta oportunidad está la doctora María Pilar, que es conocida por todos nosotros, médica de la Universidad Militar, ¿cierto? Y ella estudió homeopatía en la Fundación Miguel Páez. En este caso, que es muy importante, es la continuación del enfoque que hacemos los homeópatas en cuanto a lo que son los síntomas mentales. Y hay un tema que es de mucha importancia, que es la jerarquización del síntoma mental. Porque si uno es acucioso, desde que se siente el paciente, desde que se para, se va, cualquier momento es un síntoma y es una expresión de lo mental. Por eso este tema tan difícil de álgido nos va a ayudar a resolver la doctora para todos nosotros, y estamos muy contentos de que esté con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por venir todos. Bueno, entonces, gracias como muy adelante. Yo me hago como desde aquí. Sí. Bueno, entonces, ¿quién va a ser? Entonces, muchas gracias por todos los compañeros que están aquí. Es que va a ser transmitida. Por favor, muchas gracias. Porque hay que transmitirla por internet. Bueno, entonces, buenas noches a todos. Gracias por la presentación que hace el doctor Bastidas. Y entonces él decía que yo les iba a aclarar un poco el tema. Pero resulta que acá dice una duda. Realmente es un tema bastante difícil cuando hablamos de psiquismo, cuando hablamos de mente y cuando vamos a hablar de jerarquización de los síntomas mentales. Cuando nos invitaron aquí en Ascojón a que quién quiere dictar esa charla, entonces me llamó la atención cuando nos dijeron que quieren exponer esta clase o esa conferencia, porque realmente yo creo que de lo más difícil para nosotros como médicos, como decía Hahnemann, venimos de la antigua escuela, esta parte mental es bastante complicada, bastante compleja. Y yo dije, incluso cuando estamos todos reunidos en un caso clínico, vamos a mirar cuáles son los síntomas mentales y vamos a jerarquizar entre ellos, difícil que haya un consenso. No que me parece mejor, es un tema bastante complicado. Entonces vamos primero a mirar, distribuir primero en cómo, qué decía Hahnemann sobre el síntoma mental. Y voy a mostrar unas diapositivas en cada cambio, digamos, de tópico sobre un artista que espero que se pronuncie Renoir. Porque Renoir pues era un pintor francés del impresionismo, que también creo que era Van Gogh. Y él, tanto Van Gogh con su problema mental, sus síntomas mentales del intelecto, pintaba. Renoir, desde los síntomas mentales físicos, como era una artritis deformante, también pintaba. Y en la pintura de él también es una manifestación de su ser. Entonces, por eso que quise mostrar las pinturas de Renoir a medida que vamos viendo la charla. Entonces Hahnemann empieza pronto a mencionar la importancia del síntoma mental. Aquí en el parágrafo 6, que arranca el observador sin prejuicios, puntos suspensivos, después viene y dice, en cada manifestación patológica, individual no percibe, aunque sea el hombre más perspicaz del mundo, más que las perturbaciones del cuerpo y del alma, que son perceptibles a los sentidos. Ahí señalé unas palabras claves sobre las que vamos a empezar a hablar y sobre precisamente donde va la palabra duda. Primero, cuando llega Hahnemann y nos dice perturbaciones del cuerpo y del alma. Ya ahí nos deja perturbados a nosotros los médicos, porque nosotros estamos acostumbrados al cuerpo. El cuerpo no nos angustia. Para nosotros es fácil decir, listo, no tenemos un síntoma físico. Objetivamente lo podemos reconocer más fácilmente. El síntoma mental incluso objetivamente no es tan fácil. Y Hahnemann habla perturbaciones del cuerpo y del alma. Y entonces además no dice solamente síntomas mentales, sino habla alma. Y entonces ahí también nos
sumerge, como está la tema anterior, en un mar extenso del cual nosotros podemos de pronto conocer no más 1 centímetro de diámetro. Cuando nos acercamos a ese mar de ese paciente, a esa alma, a esa mente, y eso aquí no estamos hablando de espíritu, que muchas veces lo mencionan también. Entonces uno dice, uno alcanza a aproximarse a ese ser humano, a esa psiquis del ser humano. Tenemos que luchar porque esa aproximación sea lo más fiel posible, que en el parágrafo 153 que lo vamos a mirar, también nos lo va a mostrar. Perceptibles a los sentidos. Pero para que sean perceptibles a los sentidos, nosotros como homeópatas debemos desarrollar muchas cualidades para aprender a percibir objetivamente, porque la dificultad es en que siempre lo que veamos está bajo el filtro nuestro. Pues, y continúa, estas perturbaciones, es decir, estas desviaciones del presente estado de salud del individuo actualmente enfermo están representados por los síntomas que éste siente personalmente, que sus allegados advierten y que el médico observa. Y otras palabras claves sobre sus allegados advierten y el médico observa. Entonces, lo que les decía, generalmente Hahnemann nos dice que además cuando el paciente llega en enfermedad, necesariamente ese mar no está en armonía. Puede haber diferentes intensidades de este oleaje que vamos a encontrar a esa mente que nos vamos a acercar. Entonces uno dice, bueno, duda, uno dice alma, mente, psiquismo, síntoma mental o sistema mental, que yo también tenía confusión, será mi clase, mi conferencia, jerarquización del sistema mental o del síntoma, pero ambos son aplicables, ¿sí? Entonces esta es otra obra de Renoir, donde Hahnemann entonces ya al hablar de las perturbaciones del cuerpo y el alma está involucrando inmediatamente el vitalismo. Es lo bonito la coherencia de Hahnemann y la epistemología que él le coloca a todo lo que es la homeopatía en su órgano. Entonces, cuando él habla de alma y cuerpo, cuando estamos en un vitalismo, cuando estamos hablando de vida, tenemos que hablar del ser social. Cuando hablamos de mente, tenemos que hablar como el ser social. Entonces estamos hablando de perturbaciones del cuerpo y del alma, tenemos que ver de ser biológico, psicológico, pero también social. Y también podemos hablar de sistema, porque es que el ser humano, precisamente porque es un ser social que está inmerso y tiene que ver con el mundo que lo rodea, es un sistema abierto. Entonces el ser humano es un organismo dotado de instintos, sentimientos, pasiones e ideales. Entonces, además, el ser humano es trascendente y hasta eso lo tuvo presente Hahnemann en el parágrafo que todos queremos tanto de los más altos fines de la existencia, en la trascendencia. Igual, Ilya Prigogine decía, ante la influencia del exterior, el ser viviente mantiene un estado de inestabilidad que determina una fluctuación interna. Entonces estamos hablando de agente morbífico, estamos hablando de susceptibilidad. Ahora la otra palabra, no tengo. Ahora, bueno, y ahora Ortega y Gasset también nos habla de ese proceso vital y dice: la ciencia biológica más reciente estudia el organismo vivo como una mitad compuesta del cuerpo y su medio particular. De modo que el proceso vital no consiste solo en una adaptación del cuerpo a su medio, sino también en la adaptación del medio a su cuerpo. Perceptibles a los sentidos, como les decía, como médicos fácilmente mirar una radiografía para nosotros de alguna manera no nos genera tanta ansiedad, pero cuando nos enfrentamos a la mente del individuo ya empezamos a tener un poco más de dificultad. En el parágrafo 6 también decía: el paciente y su familiar advierten y el médico observa. Entonces ahí uno puede observar varias cosas.
Uno, muchas veces nos llegan los familiares que pueden decirnos que el niño es muy inquieto y pues ahí queda evidente. Pero puede ser que ellos, para poder mantener al niño, trabajan tan fuerte que llegaron agotados. Y cuando les vamos a preguntar qué tanto conocen a su hijo, posiblemente no nos den los datos que necesitemos. Y termina ese parágrafo diciendo que estas perturbaciones están representadas por los síntomas. Entonces ya él nos va reduciendo esa palabra tan grande de alma, ¿no es cierto? Nos dice, miren, en la clínica, vamos a verlo desde dónde, desde el síntoma mental. En el parágrafo 153, esta es una parte corta del parágrafo 153, ya empieza Hahnemann a decirnos cuál es la totalidad sintomática que debemos tomar en cuenta. De alguna manera le está dando jerarquía e importancia a ciertos síntomas. Muchas veces este parágrafo lo tomamos solamente como pensando en los síntomas particulares. La invitación de hoy es que los miremos desde la psique, desde la mente. Entonces, dice, pero es necesario sobre todo y casi exclusivamente en la búsqueda del remedio homeopático específico atenerse a los síntomas objetivos y subjetivos, característicos, los más llamativos, singulares, raros y peculiares. Esto es muy importante porque generalmente miramos, tomamos el síntoma mental, bueno, pero es el llamativo, es el notable, es el extraordinario. Estamos aplicando eso siempre que ponemos para locales a la psiquis. Entonces, primer punto, habla de los objetivos y los subjetivos. Entonces, Stuart Close, un médico también homeópata, decía, nada puede sustituirlos, constituyen la única vía directa de aproximación a esa esfera interna. En los síntomas mentales, la subjetividad, como el paciente está sintiendo y quien no lo manifieste, es sumamente importante. San Agustín decía, yo recuerdo tener memoria, entendimiento y voluntad. Entiendo entender, querer y recordar. Y quiero querer, recordar y entender. Y nada conoce la mente tan bien como aquello que le es más asequible y nada hay tan cercano a la mente como ella misma. En la parte de los subjetivos, entonces, dice el doctor Stuart Close, la grandeza de Hahnemann, ¿no?, que acerca esa mente a la enfermedad, al enfermo, a un síntoma, a un remedio. O sea, lo maravilloso de esto es que toda esa totalidad sintomática es sumamente importante para que se va a reflejar esa imagen en el medicamento que yo voy a dar. Entonces, decía el doctor Stuart Close, distinguir las sensaciones y sentimientos subjetivos y relacionarlos como fenómenos de enfermedad con remedios, como hizo Hahnemann, nunca se había pensado antes. La otra palabra que nos habla, síntomas subjetivos y objetivos, son descubiertos y evidente a otros. Modo de comportarse, de vestir, cambios en el comportamiento, cambios del humor, nerviosismo, apatía e irritabilidad. Entonces, ahí podemos ver un síntoma objetivo mental. Si él es el esposo, también estamos viendo el contexto en el que se está rodeando. E igualmente nos empieza ya acá una pregunta de qué facilita que esto suceda, qué sucede en ella, en su entorno, en sus circunstancias, que nos hace ver este síntoma objetivo. Sí, todas ella nos va a decir es que me caí, ¿no es cierto? Una vez. ¿Y ella? No. Mi hija era chiquita, estaba haciendo la vertical y aprendiendo. Y mami, la vertical, y me enseña así, hace así, y pum, un pie así. Y todo el mundo me decía, Edgar me pegó, no, me había tocado. Pero el ojo se me puso así, todo eso negro. Nadie creía la verdad, pero era con mi hija. No se puede preguntar. Sí, no se puede preguntar. Ah, esto era por la nivel profesional. Pero digamos que en el caso anterior, No se posiblemente no fue la niña que les ayudó. Bueno, entonces lo que les decía, es una invitación a que en estos característicos que nos dice Hahnemann, para jerarquizar esos síntomas mentales, miremos de esos síntomas mentales que yo encuentro en esa totalidad sintomática. ¿Cuál es llamativo, singular, raro y peculiar?
Entonces, el síntoma notorio y el síntoma caracterológico. Muchas veces nos enredamos en el caracterológico y a veces le damos más importancia de la que tiene. Entonces tenemos que ver qué tan notable es ese síntoma caracterológico para que yo lo incluya en esa totalidad sintomática. Muchas veces de los síntomas caracterológicos sí nos ayudan a entender un poco al individuo, pero muchas veces repertorizamos más de lo que deberíamos de esos síntomas caracterológicos. En el parágrafo 210 nos dice: no existe ninguna enfermedad. Entonces nos está invitando, o yo lo considero como una invitación, a que nosotros debemos profundizar en el conocimiento de la mente. Y por eso la palabra jerarquización tiene un valor importante, porque es método. Así como órgano es método. Porque la trascendencia que le da Hahnemann para encontrar ese medicamento es altísima. Entonces dice: no existe ninguna enfermedad en la que no se pueden descubrir modificaciones constantes del estado psíquico del enfermo. La terapéutica de cada caso de enfermedad, la moral del enfermo, debe señalarse como uno de los elementos más importantes en la totalidad de los síntomas. Si falta, no posee un cuadro fiel de la enfermedad para poder combatirla homeopáticamente con éxito. Entonces, palabras claves: estado moral, selección del remedio, elemento más determinante en la selección del remedio. Entonces, palabras claves: estado moral, selección y elemento determinante. Entonces, cuando uno empieza a estudiar homeopatía, yo por ejemplo llegué sin conocimiento de ninguna otra medicina alternativa. La primera a la que me acerqué fue la homeopatía. Y me empezaron a hablar de la mente, me pareció espectacular. La postura vitalista en la medicina me pareció: sí, tienen razón, sí, yo soy paciente, claro, eso lo explica. Me pareció que todos los trastornos explicaban muchas cosas, muchas enfermedades. Pero ¿cuál era mi interés? ¿Y cómo traduzco eso al lenguaje repertorial? Bueno, pero antes de traducir al lenguaje repertorial, ¿has tratado de entender qué conocemos los hombres acerca del psiquismo del hombre? ¿Qué tanto nos hemos nosotros intentado acercar al conocimiento de la psiquis? ¿O si es tan importante solamente nos detenemos a, no, yo creo que es miedo y listo? Pero yo he aprendido sobre miedos. A veces no es tan fácil que el paciente, muchas veces ni el paciente mismo se conoce. Entonces es mucho más difícil para nosotros lograr entender. Y yo por eso sí considero que nosotros deberíamos acercarnos, no solamente quedarnos en cuál es el lenguaje repertorial y cómo lo traduzco, porque en ese proceso de saber si capturé el síntoma que era, fácilmente nos podemos equivocar. Entonces, en las características de la naturaleza humana tenemos la razón, los sentimientos y el sentido de trascendencia, importantísimos en la naturaleza humana. Entonces, precisamente al hablar de jerarquización, tenemos que hablar primero qué es lo que vamos a jerarquizar. Y quise hablar un poco de las funciones psíquicas. De lo que le pasó a la paciente, cuéntamelo todo. Programar a su positivo. Exacto. ¿Y será que le agradó? No mucho. Entonces, en las funciones psíquicas tenemos el plano consciente y el plano inconsciente. Y ambos planos, en la homeopatía, tiene los medios para que de alguna manera haya un medicamento que nos pueda apoyar. En el plano consciente tenemos intelectivos, volitivos, afectivos, que son los que más manejamos, pero en el plano inconsciente están lo que son los sueños. Aunque nosotros no nos dediquemos a indagar qué tal sueño, no, pero sí, en algún momento podemos acercarnos al plano inconsciente cuando ese síntoma onírico tenga una jerarquía importante. Entonces, en el plano consciente tenemos el orden intelectual, que nosotros lo vamos a manejar como síntomas del intelecto, donde están la actividad mental, la memoria, la imaginación y el razonamiento. El plano consciente está la orden afectiva, donde tenemos los sentimientos, las emociones, las pasiones y el temple afectivo.
tenemos la voluntad, los deseos, aversiones y la voluntad propiamente dicha, donde podemos decir qué deseos tiene ella, pero también su hacer y su voluntad, ¿no? Y el plano inconsciente, donde tenemos los sueños y podemos tener las ilusiones. Ahora, ¿por qué jerarquizar? Me parece que es una muy buena metodología y nosotros como docentes debemos acercarnos a esa mente, a ese ser, desde un método que nos facilite en lo posible ser más objetivos. Entonces, jerarquizar puede ser importante porque nos va a permitir descubrir cuál es la correcta totalidad sintomática. Ya sabemos que tenemos que tener una totalidad sintomática y eso nos es fácil. Ahora, ¿cuál es la correcta? ¿Sí? Bueno, y otro carrito de Renault. Entonces, ¿qué es jerarquía? Es dar orden a los síntomas según criterios de valor. Se disponen en orden ascendente o descendente. Entonces, ¿quién decía en los escritos menores? El arte de curar no debe enseñarse primero. La ciencia debe enseñarse primero y el arte después. La ley primero y la experiencia posteriormente. ¿Y qué tan importante es esto? Nosotros queremos llegar, ya, clínica, ¿eso para qué doctrina? ¿Para qué doctrina? ¿Para qué fundamentos teóricos? ¿Para qué enfermedades crónicas? ¿No es el problema? ¿Qué cuesta? Porque es que necesitamos, nosotros queremos ser de una, artistas, tener arte de curar. Pero eso, para llegar al arte, hay muchas cosas en las que tenemos que ejercitarnos y tenemos que aprender. Por lo mismo, tenemos que indagar más en la psiquis, tenemos que conocer más de psiquismo. Obviamente desde la perspectiva como es en medicina homeopática y desde el vitalismo, desde ahí. Por ejemplo, mi primer acercamiento a los síntomas mentales desde la semiología psiquiátrica, que es la que uno le enseña desde medicina, y ahí queda uno corto. En homeopatía esa semiología queda corta y es otro cuento, entonces no fue fácil. Después mi trabajo de grado allá en la institución fue el manual de síntomas mentales, que lo leía ahora y decía, uy Dios mío, pero bueno, era mi primer esfuerzo en ese momento para aprender de síntomas mentales, porque traducir, o sea, es que descubrirlo, ser objetivo, no interpretar, analizarlo, llevarlo a un medicamento, se requiere primero de un método de aprender. Y ya después, sí, con la experiencia. Como decíamos, no hay nada peor que un interno con iniciativa, en urgencias. Experiencia. Cuidado. Sí. Entonces, Hahnemann siempre nos habla de ciencia, y Hahnemann desde un principio él dice, esto que les estoy mostrando a ustedes es totalmente científico. Y yo le creo. Porque él habla mucho de su experiencia y habla de la evidencia o lo que él encuentra en su clínica, cómo la clínica es importante. Obviamente llegó al medicamento y después llegó acá, pero lo hizo. O sea, él hizo una base epistemológica a toda esta ciencia de la medicina homeopática. Entonces, en el parágrafo 83 dice, la investigación individualizada, como decía la compañera forense, si cada caso es una investigación, y así lo decía Hahnemann. De un caso patológico requiere solamente del médico falta de prejuicio, algo que es tan difícil, y más en el síntoma mental. En el síntoma corporal yo creo que casi no nos cuesta, pero en la parte mental es bastante. El sentido común, como siempre, el menos común de los sentidos. A mí me pasó mucho cuando yo estaba empezando mis pasos en homeopatía. Estaba con una profesora, la doctora Luz Marina López, leíamos un caso. Ese tiene resentimiento. No, Pilar, ese no tiene resentimiento. Vemos otro caso. Ese tiene resentimiento. No, Pilar, otro. Al tercer caso me dijo, Pilar, ¿qué le ha pasado a usted? Yo creo que usted tiene el síntoma de resentimiento. ¿Sí? Claro, entonces a veces no es tan fácil. Atención en la observación y esto, fidelidad al registrar el cuadro. Generalmente esta fidelidad tenemos que tener mucho cuidado en interpretar. Entonces decía Pasquero,
y aquí ya vamos a hablar más de arte. El médico, en trance de ayudar a la curación, tiene la obligación moral de conocer a su enfermo en su historia vital. Debe comprenderlo en su intimidad personal para extraer los síntomas que lo caracterizan. Los recursos que permiten al médico poner en juego esa facultad captativa es la comunicación humana, afable, profundamente cordial y comprensiva, con un paciente que solo puede descubrir su intimidad personal, sus sensaciones y sentimientos, cuando logra vencer el pudor, la ansiedad, la desconfianza y el temor, y sobre todo cuando al poder decir lo que a nadie ha podido decir, respondiendo a preguntas suscitantes que nadie le ha hecho, se esclarece y comprende a sí mismo. Y qué importante esto que sepas qué es lo que es el arte y que tiene que venir después del conocimiento. Primero, tenemos también incluso que aprender a comunicarnos. Cuando uno empieza a hacer cursos de comunicación como PNL, entre ellos, el aporte que le da uno para poder identificar los síntomas es valiosísimo. Igualmente, la parte de el paciente esclarece y comprende a sí mismo. O sea, no más el hecho de estar en la consulta. Me parece terrible que se vea un paciente, se le mete a la estufa, le escarba a uno las ollas, se le mete a lo más profundo de su ser y después le dice, y ahora tómese esto. A mí me parece eso terrible. Si uno esa comunicación no la abriga, no la acompaña, no está con ella desde donde el paciente. Ahora, dar consejos no es nuestra función, pero si logramos que el paciente entre en conciencia, descubra en todo su relato que lo está enfermando, ya ahí empezamos a apoyar a ese paciente. Porque para mí dar el sí mínimo en la primera consulta es difícil. Pero si por lo menos mi paciente toma conciencia y desde el plano consciente me va a ayudar en el tratamiento, ahí ya tengo una posibilidad de que el parasimilar que le voy a dar tiene una ayudita, mientras yo le consigo el sí mínimo. Y me pasó hace poco una paciente que vi, bueno, hablamos y no sé qué, y todo el cuento, entonces tomó conciencia de lo que le estaba pasando, tenía un problema de cólera violenta con la familia, y mucha ansiedad de conciencia por eso. Entonces hablábamos todo el cuento, como estaba con mucho dolor, le dije, vienes en 15 días, a ver cómo vas. Llegó a los 15 días, y yo, doctora, hoy vengo por el medicamento, pero que usted me citó, quise venir, pero después de que hablamos, ya me siento mucho mejor, hoy voy a comprar el medicamento. Entonces, obviamente no estaba perfecta porque todavía le faltaba su medicamento, pero el hecho de que tome conciencia y que comprenda lo que le está pasando es algo valiosísimo desde la consulta homeopática y el cuidado que hay que tener ahí. Ahora, entonces, uno, nos metemos en un bosque y además con niebla cuando o no nos dice nada nuestro paciente o nos dijo tanto que también es terrible, porque le dice, y ahora, Dios mío, le ha pasado tantas cosas, tiene un cóctel allá de emociones, sentimientos, que uno dice, ¿y ahora qué medicamento voy a darle? Entonces, ¿cuándo jerarquizar? Entonces Hahnemann nos dice, una vez que está exactamente registrada la totalidad de los síntomas que determinan la enfermedad, el cuadro de enfermedad se ha realizado ya el trabajo más difícil. Pues obviamente, claro, lo más difícil es lograr encontrar esa totalidad de síntomas que vamos a tomar para dar el medicamento. Y en una nota dice él, los médicos de la vieja escuela no hacen una correcta averiguación de las circunstancias del enfermo. Hasta a veces los interrumpen en el relato de sus trastornos para que no lo molesten al escribir la receta. ¿Y cuántas veces cuando estamos escribiendo la receta nos suelta el síntoma que necesitábamos? Entonces, claro, después del relato nos encontramos en un universo donde encontramos a nivel mental dolores, frustraciones, elecciones tomadas que posiblemente facilitaron todo este asunto, proyectos que le están afectando o que están por venir o que no se dan, una cantidad de síntomas que uno dice, bueno, ¿y ahora cómo los organizo? Entonces, jerarquizar. Nuestra propaganda es jerarquizar. Establecer parámetros, trazar esquemas, discernir variables para lograr nosotros descubrir en ese desequilibrio energético qué es lo digno, qué es lo que tengo que tomar en esa correcta totalidad sintomática.
en esta totalidad de sentimientos, razones y voluntades, para llegar al medicamento. Entonces, ¿qué condiciones necesitamos para jerarquizar? Pues ya toma esa totalidad sintomática. Entonces, la intensidad del síntoma mental. ¿Qué tanto este síntoma está generando sufrimiento en la persona? La historia de ese síntoma. ¿Qué tiempo lleva ese síntoma en el paciente? Y la modalización del síntoma mental. Entonces, ¿desde qué edad apareció y si permanece todavía? Entonces es muy importante si este síntoma ha permanecido desde un principio o si ese síntoma ante una determinada circunstancia siempre va a empezar a manifestarse, cuando haya una susceptibilidad o un agente morbífico que vaya a facilitar siempre que esa persona ante ese evento genere la enfermedad. Y la modalización, las características que me particularizan ese síntoma mental. Por ejemplo, acá todos podríamos decir, uy, cualquiera. Yo, por ejemplo, cuando fui con mis compañeros en el 2007 a México a la Liga Homeopática, no me subí a las pirámides, ¿no? Olvídense, temor a las alturas, yo le tengo temor a las alturas. Si yo me subo a esa pirámide sin mirar después que me baja, no, yo no me bajo de allá ni por chivas. Yo posiblemente no cruzaría eso. Y cruzaría así, sí, porque me tocó. De resto yo ni me subo, si alcanzo a ver esto. Pero no es la particularidad del síntoma. Entonces, en esa aproximación al psiquismo, tenemos la vida espiritual del hombre, se puede manifestar en el sentir, razonar y creer. Entonces ya hablábamos del plano consciente, hablábamos de los fenómenos de la vida psíquica, hablábamos que entre esos fenómenos en los conscientes encontramos los intelectuales, los afectivos y los evolutivos, y que todos estos no siempre están juntos. Digamos, hacemos una clasificación, pero su estructura nunca se debe perder. Y entonces bien, venimos nuestra relación yo y el mundo, donde la parte mental tiene una importante interacción. Entonces, la actividad psíquica se presenta como un continuum en el cual la mente, los sentimientos, los deseos, la moral y la voluntad difícilmente pueden aislarse. Están siempre interrelacionados. Entonces, lo que decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Yo hasta ahí lo sabía, pero descubrí la siguiente parte haciendo precisamente esta presentación. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Merleau-Ponty, hablábamos de los fenómenos intelectuales. Merleau-Ponty también tiene que ver con la fenomenología, y tiene un libro muy interesante que habla de la fenomenología de la percepción, que yo creo que es importante que lo leamos más adelante. Toda la vida psíquica es dinámica, inmerso como está el hombre en ese mundo que es la unidad primordial de todas sus experiencias, habrá de partir siempre de un centro, de un punto inicial de todas sus actividades de conciencia, así como habrá de manejarse con un cuerpo que le es inmediatamente propio, también punto inicial de todos sus movimientos y sensaciones. Merleau-Ponty. El yo y la conciencia no son lo mismo. La conciencia tiene múltiples contenidos que se transforman de modo permanente, mientras el yo siempre es el mismo. Entonces hay una metáfora muy bonita que nos explica esto. Y dice, la conciencia es el agua que transcurre clara o opaca, lenta o rápida, variable, abundante, mudable, siempre en movimiento. El yo, en cambio, es la permanencia de los márgenes y del lecho, idénticos en su trazado que la contiene. Bueno, entonces, ¿cómo participan los fenómenos intelectuales o los síntomas intelectivos? ¿En qué dirección van frente a las circunstancias? Eso es llamativo, porque tiene que ver con la jerarquización de los síntomas. Miren la dirección. Yo hacia el mundo. Los fenómenos intelectuales generalmente parten de mí. Entonces, a partir de imágenes y percepciones del mundo exterior al que se dirige con el propósito de conocerlo, elabora conceptos, forma juicios
e hilvana razonamientos a fin de organizar algún saber concreto. Entonces soy yo hacia el mundo y hacia conocer. Pero en la parte afectiva, el problema es que es del mundo hacia mí. Y ahí tiene más impacto y también es más difícil para uno manejar. Los objetos, las personas y el mundo en general influyen sobre el yo, produciendo en la conciencia una resonancia afectiva, modifican el estado de ánimo, están envueltos en una capa de sentimientos. Entonces es más fácilmente y ante ellos somos más fácilmente vulnerables. En los síntomas volitivos o fenómenos volitivos se habla otra vez de la dirección yo hacia el mundo. Entonces el ser humano vuelve al mundo, pero no solamente para iluminar los objetos con el conocimiento, sino para actuar sobre él. Y entonces la persona de la diapositiva anterior estaba creando un medicamento con el fin de curar o de que sea, pero aquí otra persona lo recibió y hizo otro uso diferente. Las tendencias, los impulsos, los deseos, los actos propiamente de la voluntad intervienen en el mundo con la intención. Bueno, y entonces, como tal, ya los síntomas mentales, ¿cómo los vamos a jerarquizar? Entonces, en la jerarquía de los síntomas mentales, esta clasificación la tomé de la Asociación Médica Homeopática Argentina, donde el síntoma más jerárquico debe ser el instintivo cuando tiene que ver con la conservación de la vida. Si hay alguna alteración en este punto, el instintivo iría de primero. Si no hay problema en el paciente frente a la conservación de la vida, puede ser que seguiría el biopatográfico. Entonces, en la jerarquía de los síntomas mentales tenemos de primera categoría el instintivo, continuando el biopatográfico, afectivo, volitivo. No importa. No, bueno. Sí. Bueno, entonces tenemos instintivo biopatográfico de la historia biopatográfica, el afectivo, el volitivo y el intelectivo. Entonces, ¿por qué es importante los instintos de conservación de la vida? Decía Kent, cuando el hombre llega a aquel estado en que tiene aversión por su vida, cuando tiene el deseo de suicidarse, lo cual es una pérdida de amor a la vida, en ello radica lo más interior de sí mismo. Siempre que haya un síntoma que vaya en contra de la conservación de la vida, tiene que ser de mayor jerarquía. Segundo, los de la historia biopatográfica. Todos aquellos que extraemos de la historia biopatográfica. Circunstancias que han marcado la vida del sujeto y que a modo de estigma ha partido de allí el desorden de la fuerza vital. Entonces, en la historia biopatográfica vamos a encontrar gran cantidad de síntomas, pero ¿cuáles son los que vamos a jerarquizar? Aquellos que hayan marcado la vida del sujeto y que hayan impactado en el desorden de la fuerza vital. Ahora, vienen los afectivos emocionales. Dentro de los emocionales están los afectivos. Entonces, siguen en jerarquía 1, porque ya hemos visto la interacción que hay en la dirección que es el mundo sobre el yo. Los procesos afectivos constituyen siempre una situación total de la conciencia. Cualquier proceso intelectual o volitivo se produce sobre un fondo de sentimientos. La afectividad acompaña inseparablemente todo pensar y querer. Impregna profundamente cualquier fenómeno de la conciencia. Ahora, viene el síntoma volitivo, en el otro grado, más abajo en su jerarquía. La voluntad es el poder de autodeterminación de la personalidad humana. Y en la voluntad, ¿qué momentos del proceso volitivo son importantes? El motivo del actuar, la elección de los medios para actuar,
y la decisión. Antes. ¿Ven? Se me pasó la línea. Bueno, sigamos con el siguiente. Entonces, en los síntomas intelectivos, cuando hablamos de los síntomas intelectivos, es tan importante en el intelecto, la parte emocional, que tenemos el aprendizaje significativo. Ya en educación parten actualmente las nuevas estrategias de educación desde el sentir de la persona para educar. Entonces ya en la educación estamos viendo eso. Entonces ya en los síntomas intelectivos tenemos los de la percepción, la memoria y el pensamiento. Los de adquisición, el fin acumular. Los de conservación, el fin mantener y reproducir. Y los de elaboración, de pensamiento, concepto, juicio y razonamiento. Y bueno, este es Renoir y muchas gracias. Grabada la familia con internet. Entonces, bueno, no sé si aportes, porque pues todavía sigue la duda, ¿no? Sí, en eso de la clasificación, digamos, jerárquica de los síntomas mentales hay diversas, ¿no? Diversas clasificaciones. Pero básicamente, sí, esa no la conocía, realmente me parece interesante, sí, que realmente la tendencia al suicidio obviamente sí debe estar primero que cualquier otra, ¿no? Y de la esfera biocartográfica también, sí. Y el afecto también. Es que uno los colocan como el primer índole, los afectivos, ¿no? Antes de la historia Sí. patográfica. No, simplemente no los tienen, digamos, en esa clasificación, colocan afectivos volitivos como uno solo, intelectivos y memoria. Creo que memoria está, como tú lo pusiste ahí, son diferentes clasificaciones de esas cosas. Lo primero que hay que cuidar es el sustancia. Claro. Sí, no, Es decir, la polimoridad, claro, es la que más afecta. Y hay algo en común con la charla pasada que es la falta de prejuicio. ¿Sí? Yo creo que se necesita demasiada paciencia de parte nuestra para escuchar al paciente detenidamente y tal vez hay una riqueza en los pacientes que se ven en la medicina tradicional que tienen síntomas físicos en cantidades y se atienden alopáticamente, pero tienen guardados una cantidad de síntomas mentales que pueden ser abordados de parte nuestra y a partir de ahí brindarles la opción de mejorar su condición. Y ante todo esto que nos quieren imponer las leyes de tiempo, EPS, en fin, tenemos que tener un espacio muy grande para poder abordar los síntomas mentales de una manera justa. Es un reto realmente. Es un reto porque muchas veces nos inventamos los síntomas mentales. Claro. Y los encontramos en los hay. Nosotros exactamente vamos poniendo caracterológicos como síntomas. Me parece que es que tiene paciente. Pero fíjate que hay una contradicción ahí cuando Kahneman dice... ¿Dónde queda la observación? Exacto. Si estás hablando de que es el todo. Pues sí, pero un carácter tú no lo puedes repertorizar porque el carácter es el carácter, el síntoma es la actitud, es el síntoma. No en las salidas que ven la Ahí está la Ahí intensidad. están los sentidos, ¿no? Sí, no, porque tú acabas de decir que uno La tiene intensidad. primero que mirar el que depende de la vida del paciente, luego si ves que hay una Bueno, intención. la ama, pero parece que es interesante. Bueno, pero eso es importantísimo. No, pues la ama, pero Basado con el criterio médico, porque es que si viene probablemente alguien que en la está por, práctica sí que tendríamos está por ese suicidarse, criterio. tú no lo vas a mandar Claro. pues así. No, a mí me gusta ese esquema, por Sí. ejemplo. Sí, Pero que no sí, fui sí. chico. Bueno, y después los que han marcado que le cambiaron su energía vital, eso también es como lógico, pero de ahí en adelante que uno pueda decir, o sea, tiene que estar bien jerarquizado y modalizado, y si no, ¿cómo lo tomamos?
No, yo creo sobre todo todos aquellos que hacemos consulta docente es un peligro. Sí, o sea, yo creo que cuando está empezando, cuando uno, o sea, lo que dice que me encantó, es que llegar al arte es todo lo que estamos hablando, es el observar, es el ser fiel, es el estar libre de prejuicios, es comunicarse bien, es usar bien la palabra, es cuando preguntamos, saber despreguntar, es igualmente nuestra cara tratar de que no refleje, porque cuando te tocan pacientes que te caen gorditos, tú dices, uy, pero este paciente, y uno tener que libre de prejuicios, a veces no es tan fácil estar libre de prejuicios. Todo eso es el arte y por eso es tan importante y lo valioso en el jerarquizar está precisamente nosotros que tenemos esa responsabilidad de enseñar que los estudiantes cuando uno empieza el proceso, bueno, todavía nos falta mucha experiencia, pero cuando uno empieza el proceso si por lo menos tiene un método, una forma de organizar le va ayudando mientras llega a ese arte. Porque claro, lo que tú dices, eso es un esquema de colocar primero los de la historia biopatográfica, pero puede ser que en este caso, los de la voluntad, como el caso de la niña de la voluntad de la foto que miramos, la que está encima del vehículo. Uy, ahí ese síntoma es muy importante, o sea, puede ser en ese momento el volitivo el más importante. Sí, obviamente claro. ya en enseñar, pues Víctor trabaja mucho en intelectivo, y es el más importante en tus pacientes cuando te llegan. Pero como, digamos, en general nos llegan pacientes que desde su intelecto, digamos, están bien su funcionalidad. Hay más problemas en ese sentido, en esa emocionalidad, en ese hacer. No sé si tú querías decir. Es que el síntoma mental, hay casos especiales. Casi todos hacemos una poesía del paciente común, pero acordemos los pacientes críticos o los pacientes que el esquema intelectual está netamente afectado. Trauma, urgencias, cuidado intensivo, pacientes con alteraciones del curso de la memoria, las demencias. Yo pienso que el síntoma mental en cualquier situación siempre va a ser prioritario. Lo que pasa es que descubrirlo es a través de la práctica de los ejemplos. Por eso yo pienso que nosotros debemos abrir un capítulo para cada una de esas áreas especiales. No hay, acuérdense de los artículos de cuidado intensivo, cómo se miraban los síntomas mentales. El paciente que llega amputado y tranquilo, es un síntoma mental, ya no hay que tomar más. ¿Cierto? O aquel que se desmayó, o aquel que sencillamente, sí, tranquilo, ¿no? Algo así. Es eso, entonces, claro. Entonces hay síntomas. Bueno, es que ahí está el problema, la interpretación. Tenemos que dejarla. Simplemente usted vea que es muy llamativo ver un niño que llega totalmente roto y jugando con un carrito. Entonces, siempre acordémonos que el síntoma mental no es tan difícil de encontrarlo y jerarquizarlo. Simplemente es que tenemos que abstener de pensar nosotros. Cuando nos abstenemos de pensar, aflora el síntoma mental del paciente. Entonces, yo eso es lo único que pienso, que esos grupos especiales, tranquilos, yo digo que el síntoma mental es muy fácil de verlo, que hay que entrenarse y hay que pensarlo. Y que lo único que vuelvo y les digo, que lo que nos diferencia de realmente la homeopatía de todas las demás artes en la medicina es esa. Yo creo que es un poco positivista eso, ¿no? Y el síntoma está o no está. Sí. Exacto. Sí, exacto. Es muy fácil de ver. Quiero dejar una reflexión y es esta charla, así como la anterior, son muy valiosas, son aportes que nos están enseñando el valor del síntoma mental. Y nosotros como asociación, teniendo en cuenta que en la homeopatía manejamos la individualidad, podemos ir a futuro tomando todos estos ejemplos, todas estas escuelas, todos estos pensamientos, para ir creando una identidad dentro de la asociación de cómo abordar el síntoma mental en los pacientes que a futuro vayamos viendo, ¿sí? Es como forma de crear una identidad propia nuestra, así como venimos de la escuela de la Universidad Nacional, de la Luna Páez. Son corrientes que van aportando a nosotros como asociación y que en un futuro nos van a servir para crear, o bueno, tener un modelo teniendo en cuenta lo que cada paciente es
pero son aportes que tenemos que ir nosotros visualizando para poder armar el modelo de la asociación. Cuando tengamos ya una consulta con la cantidad usted hablaba en la charla anterior que las enfermedades mentales van a ser la primera causa de morbimortalidad en unos años en el país. Ya es. De hecho ya lo es. Hay mucha crisis. Entonces el potencial es muy grande y esto aporta mucho, pero tenemos que ir pensando de aquí a futuro cómo vamos a tomar lo que esto nos ofrece. Muchísimas gracias. Cuente las novedades de John para los que no Bueno, la primera, conocen. Demanda mi salud. Una cosita, doctora. ¿Demandas mi salud? Doctora, qué pena. Es que como estamos pues haciendo audiencia por redes sociales, tú podrías grabar directamente a esta cámara y decir como una invitación a futuro cuando se suba el video. Digamos, si yo soy la doctora María del Pilar, estoy exponiendo sobre tal cosa, los invito a ver el canal de YouTube de la asociación. Ay, sí, párate. Pero prenda la luz. No, así a oscura. ¿seguro se puede la luz? Prendamos la luz. Sí. Sí, que no se vea lo del Esa canal. artista ya, como se dieron cuenta, esa es la primera novedad. Todas las charlas están en vivo ya. Los invito a esta conferencia sobre el síntoma mental que aquí está. No, Preséntate. Te presentas. ¿Cómo es que es? Mi nombre es Jerarquización del síntoma mental, una duda. Pero preséntate. Ah, bueno. Ok, entonces 1, 2, 3. Mi nombre es María del Pilar Guerrero Guzmán, soy médico homeópata, egresada de la Universidad Militar Nueva Granada y homeópata de la Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez. Quiero invitarlos a esta conferencia que se titula La jerarquización del síntoma mental, una ruta.